Senegal, 17,32 millones de habitantes. Capital, Dakar. Esos datos son básicamente lo que conocía este grupo de desconocidos antes de emprender esta aventura. 1.600 kilómetros por delante y muchos ni preguntaron cuál sería el recorrido o qué haríamos cada día. ¿Qué nos impulsa a viajar, a dejar la realidad de nuestras vidas cotidianas y aventurarnos en lo desconocido? Estamos con Mapea tu viaje en Senegal, haciendo un recorrido por todo el país, bajando desde el norte, desde Dakar, desde la capital, hacia la Casamance. Y estamos en la primera parada, el puerto pesquero de Mbour. A unos 80 kilómetros al sur de Dakar, nos encontramos con uno de los principales puertos pesqueros de todo el país. Y no es un puerto pesquero como os podéis imaginar, organizado, con sus estaciones de carga, descarga. Lo descargan todo en la playa. Lo transportan en cajas hasta aquí atrás, hasta la lonja. Y es un trabajo que se pasa de generación en generación. En esta playa se descargan miles de kilos de pescado cada día. Una parte del pescado se lleva a la lonja o se vende directamente en la playa, y en la parte de atrás hay camiones frigoríficos que la transportan a diferentes partes de África. Otra parte del pescado se seca y se lleva hacia Guinea-Bissau y hacia el sur y hacia el interior, sobre todo Burkina Faso, países que no tienen acceso a la costa y que dependen enteramente de este pescado para sobrevivir. Mbour es un choque de realidad. Estás en tu ciudad, en tu casa, en tu burbuja, y de repente estás en un entorno totalmente diferente. Fadiout, construida sobre la acumulación de moluscos marinos consumidos durante miles de años, la isla de las conchas. Y los ancestros, para cruzar antes de ir construyendo esta isla, cruzaban con estas piraguas que veis aquí. Están hechas en madera de una sola pieza, de un árbol que se llama aquí fromager. Todos estos restos de conchas que tenían con cemento, y era una forma más económica de construir casas, y cambiaron la paja por los bloques de cemento con conchas. Estamos en el cementerio de Fadiout. Tenemos 10 metros de conchas debajo nuestro. Antiguamente los habitantes de la isla venían a comer aquí y fueron acumulándose toda esta cantidad ingente de conchas a lo largo de los años. Cuando la población aumentó, empezaron a utilizarlo como cementerio, como lo que veis aquí. Hay una pequeña parte musulmana al fondo, con los muertos enterrados en tela, mirando hacia la Meca. El resto, como veis, son todo tumbas cristianas. Estamos rodeados de manglares, de canales de agua, la isla de fondo, y ya lo veis, algo único. En el corazón de Senegal se extiende el majestuoso delta del Sine Saloum. En este paraíso natural, los ríos se ramifican en un laberinto de canales, islotes y manglares, donde el silencio solo se rompe por el canto de las aves. En este vasto y misterioso delta, la vida parece detenerse. Aquí dejamos de mirar el reloj y es suficiente con ser y estar. Hablar con la gente que nos sale al encuentro, sentir el sol, nadar.
Aquí, el ritmo de la vida está marcado por la calma, los ciclos del río y las mareas. La cercanía y calidez en el recibimiento de la gente salió al encuentro de unos viajeros que venían de otro mundo. Un mundo más hostil, un mundo que a menudo ya no tiene tiempo para la amabilidad. Nos encontramos en los pozos de sal de Palmarín. Solo los habitantes de Palmarín tienen derecho a obtener un pozo de sal en esta zona. Poco a poco el nivel del agua va subiendo y los dejan durante varios meses hasta que el agua va evaporando. La extracción de la sal se realiza enteramente por mujeres del pueblo de Palmarín. Las mujeres, posteriormente, una vez seca, la protegen con estas mismas telas que veis alrededor de los pozos y son los hombres los que las meten en sacos de 50 kilos que cosen artesanalmente para posteriormente venderla en mercados locales y sobre todo en la zona del sur de Gambia. Los pozos tienen una coloración espectacular, diferentes colores por todo el terreno, pero es totalmente natural. La sal es natural, es el propio terreno el que le va dando esta coloración tan peculiar y la vista desde el aire es absolutamente espectacular. Atravesar el Sahel. Conducir en África. El avance lento de los cebús a un lado de la carretera. La silueta de los baobabs recortando el horizonte al otro. Nos alejamos de la costa, hacia el interior del río Sine Saloum. «20 minutos en piragua separan Dangan de la isla de Mar Lodge. Esta escasa distancia es suficiente para aislarla y hacer que en esta isla las tradiciones y costumbres ancestrales se hayan conservado a lo largo del tiempo. Aquí se puede experimentar la vida rural senegalesa en su forma más auténtica. En los pequeños poblados de Mar Lodge, los espectáculos de lucha senegalesa se despliegan bajo el cielo estrellado. Los luchadores se enfrentan en una arena improvisada, rodeada por una multitud entusiasta. A la destreza física le acompañan un sinfín de rituales animistas. Gambia, rodeada por Senegal en todas sus fronteras y paso obligado para cruzar del norte de Senegal a la Casamance. Se trata de una estrecha franja de territorio, excolonia británica, organizada en torno al río que lleva el mismo nombre. En su tramo más alejado de la costa encontramos el poco conocido Parque Nacional del río Gambia. A primera hora de la mañana, el silencio solo se rompe con el motor de nuestra barca. Al otro lado de la ribera, el sonido de los pájaros nos acompaña entre los campos. Con cada paso, procuras escuchar el más mínimo ruido que delate a las grandes familias de babuinos. Y tus ojos buscan en las alturas el movimiento ágil de algún mono saltando entre las ramas. Cuando baja el calor y cae la tarde, el río esconde incontables sorpresas. Cocodrilos del Nilo descansan en sus orillas. En Baboon Islands,
viven todavía 4 familias de chimpancés, reintroducidos en los años 80 por la gran Stella Brewer. Y con un poco de suerte, puedes observar a los grandes hipopótamos que descansan en sus riberas. La Casamance, separada del resto de Senegal por todo un país, Gambia, y también por años de conflicto armado. Una prolongada lucha separatista enfrentó durante años a grupos rebeldes con el gobierno senegalés. Con este territorio ya pacificado, dejamos la sabana atrás para adentrarnos en un paraíso verde y vibrante, de exuberantes selvas y playas tropicales. Una tierra fértil de abundancia natural, conocida como el granero de África. Kafountine, en la Alta Casamance, es una de las localidades más importantes de la costa. En su playa, cientos de cayucos conforman una bonita estampa. La ciudad es conocida por su importante puerto pesquero y su aserradero. El secado es un proceso crucial para mantener el pescado en buen estado y facilitar así su transporte y venta. Un duro trabajo realizado mayormente por mujeres. Buenas a todos, estamos aquí en Kafountine, en la playa de Kafountine, con Matar, que es el jefe del astillero que tenemos a nuestras espaldas, donde construyen cayucos como este. Los hacen con madera roja, bois rouge, y hacen la base con una pieza toda entera y van colocando los costados. Las levantan en una semana, según me han dicho, pero me ha parecido poco tiempo para lo grandes que son estos cayucos y el trabajo que lleva, porque lo hacen todo de forma artesanal, con una radial, con martillos, y las van levantando poco a poco. Una vez construidas, tienen que calafatear, tienen que sellarlas bien y luego las cubren de pintura blanca y hacen todo a mano alzada, estos dibujos tan impresionantes que veis en cada cayuco, con el nombre de cada barco. Una piragua pequeña cuesta 1.600.000, 2 millones, pero las piraguas más grandes, en las que meten 50, 60 personas, pueden llegar a costar 10 millones de francos. Pasear por el pueblo senegalés de Abéné es sumergirse en una tranquilidad que parece fuera del tiempo. En el centro del pueblo se erige una majestuosa y enorme ceiba, símbolo de vida y fortaleza. Este no sabe colgar. A lo lejos, el suave ritmo del reggae flota desde una radio, mezclándose con el aroma del cheboujen recién preparado en alguna cocina cercana. Descubrir estos rincones ocultos al turismo es ser testigo de una vida donde la austeridad y la felicidad coexisten. Existen todavía lugares tan remotos, tan poco accesibles, que ni siquiera Google Maps se atreve a cartografiar.
cerca de la desembocadura del río Casamance. En el lado norte de su ribera, los manglares se convierten en un laberinto difícil de navegar. Solo los que conocen bien esta maraña de canales siempre cambiantes y sus bancos de arena pueden llegar hasta Keilo y Boo, las Islas Caronas. Una visita a estas islas es una experiencia de inmersión total en un mundo apartado, donde la naturaleza salvaje y las antiguas tradiciones animistas despiertan el espíritu aventurero del viajero. Nos adentramos en poblados remotos, a través de senderos difíciles de recorrer. Nos dejamos llevar por la música y el baile, agradecidos por la hospitalidad que nos permite conocer de cerca su cultura y su forma de vida. Nuestra última parada en este maravilloso viaje es la Baja Casamance, cerca de la frontera con Guinea-Bissau. Las playas tropicales de la región son auténticos paraísos naturales, donde la arena dorada se encuentra con las aguas cristalinas del Atlántico. El sendero hacia el bosque de Canufa serpentea entre campos de arroz y marismas, llevando a la impresionante ceiba gigante, la más alta de la región. Desde su plataforma, a 85 metros de altura, se contempla un vasto panorama verde que se pierde en el horizonte. ¿Por qué viajamos? Hay quienes viajan para redescubrirse, para sanar o simplemente para coleccionar recuerdos. En última instancia, existen tantos motivos para viajar como personas en el mundo. Cada uno tan único como la huella que dejan los lugares que visitamos en nosotros. Todos los viajes y viajeros, no obstante, comparten un elemento esencial: la transformación profunda. Sin importar el destino o la razón del viaje, cada travesía nos transforma de manera fundamental y nos conduce a descubrir la verdadera esencia de estar plenamente vivos. So kizulam kurumiman in fakunu